Eduardo Mendoza. Ajá. Sobre los temas económicos en general y en particular sobre cómo el país debería poder tener una proyección de su presupuesto y de su flujo de caja para el próximo año y los siguientes años. La verdad que es un tema complicado y complejo en el sentido que cada vez que uno analiza el cierre fiscal como tal, siempre hay un déficit. Sí. Y es un tema que, por los años que uno tiene en esta profesión, siempre sigue hablando del déficit fiscal, el déficit fiscal y el déficit fiscal. Sí. Y no hay forma, no sé, si es que esto pueda de alguna u otra manera en algún año decir, mire, el Ecuador tiene un déficit fiscal que puede ser manejable, pero hoy en día es un déficit fiscal desesperante porque no hay el recurso económico necesario para cubrirlo y seguimos en esa bola de nieve de endeudamiento, endeudamiento, endeudamiento. Es un futuro económico nada halagador para el Ecuador. Bueno, siempre cuando escribo en El Universo y cuando vengo acá trato de ver el lado positivo a los problemas. Siempre va a haber una manera de resolverlos o ideas para resolverlos. Entonces, desde el punto de vista familiar, por ejemplo, si alguien, una familia tiene ingresos de, qué sé yo, 2.500 okay, y gasta 5.000, la tarjeta de crédito le va a durar hasta cierto punto, hasta que le diga, oiga, le bajo su cupo porque usted solo paga el mínimo o no paga o se atrasa. Y es una bola de nieve. Así es. O se tiene que seguir endeudando con el papá, la abuelita, el amigo u otro banco a ver si le ayuda. Entonces este es un problema también que se traslada a las empresas y se ha trasladado al país. Porque cuando hay el precio del petróleo por los cielos, entonces hay más flujo de caja. Las calificaciones de las calificadoras de riesgo y el riesgo país baja cuando el precio del petróleo sube. Entonces estamos como en un ecosistema que alimenta este sistema que no es bueno para nadie. Entonces, cuando el precio del petróleo está bien, todo funciona. Cuando el precio del petróleo está bajo, entonces clavemos los impuestos. Funciona mejor. Entonces es como que alguien de repente, ok, le duplican el sueldo y dice, ahora sí los bancos le dan más plata. Entonces no, esto tiene que corregirse ya. Yo he hecho un pequeño análisis aquí sobre, y he dicho, también lo he informado, lo he escrito en mis artículos, que el ministro de Finanzas debería ser un gran tesorero, no tanto un ministro de Finanzas per se, sino un tesorero que maneje su flujo de caja, sus ingresos, egresos, lo que tiene que pagar. Ya vamos a ver, quise proyectarlo, pero aparentemente en PDF no se proyecta, pero lo voy a hablar. El flujo de caja va a ser afectado en los próximos años por los pagos de amortizaciones que hay que hacer de los bonos globales, de la deuda externa y otra deuda. Entonces el financiero o el ministro de Finanzas tiene que ser un gran tesorero en primer lugar. Por ejemplo, para que sepan los radioescuchas y ustedes, y aquí lo puedo virar para que lo vean. Javier. Ya. Aquí. Hasta el 2023, desde el 2019 se renegoció la deuda y los pagos de intereses bajaban anualmente. Ahí dice 1.700, 1.617, 1.922 y 2.600. Hasta este año vamos a poder cumplir. ¿Ya? ¿Qué va a pasar el próximo? ¿Qué va a pasar desde el 2024, 2005 al 2030? ¿No, verdad? Entonces, este es un factor que el gran tesorero del país tiene que tomar en cuenta y proyectar sus flujos o hacer algo al respecto, ¿no? Luego tenemos aquí, el problema que tiene que mirar y lidiar el gran tesorero, que es la producción de los bloques del bloque 43. ¿Qué va a hacer con eso el gobierno? Tiene que definir, o espera un año más, ¿no, verdad? Porque nos conviene, o simplemente ya bloquea la producción. Dice que la pérdida acumulada en 4 años asciende a los 2.275. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo de la familia, ¿no, verdad? Si yo tengo como familia un activo que me da pérdidas, ¿qué hago? Pues lo vendo o paro el de sangre de alguna manera. ¿Sí? Entonces, aquí es más difícil porque no se puede vender, pero
se puede prorrogar su aplicación o se puede incrementar la producción de petróleo, que lo hemos hablado aquí con Raúl Ortiz y con ustedes por ya creo que casi 2 años, y fomentar la producción de gas natural. Pero volvamos al esquema de los flujos. Aquí dice que tendremos un flujo negativo de 2.275 en 4 años, del 2023 al 2026. ¿Ok? Entonces, y además la contribución para el Estado. Si se queja el IES de que no le pagan, de que hay una deuda pendiente, me parece de como 10.000 millones, y encima el aporte anual es como 2.000 millones, que va a seguir subiendo hasta el 2025 a 2.648. O sea, eso no podemos dejar de pagar porque se sigue desfinanciando a la seguridad social. ¿Ok? Vamos al siguiente. Es el perfil de la deuda. Y esto es interesantísimo. Si tú ves ahí, Javier, lo rojo es la cantidad de deuda externa acumulada. Deuda pública externa. Deuda pública externa acumulada. Fuente, el mismo Ministerio de Finanzas, ¿no, verdad? Ah, mira, ahí se ve. Sí, ahí está. Ahí se ve, gracias. Sí. Ahí se ve. Lo rojo, la línea roja es la suma de la deuda de multilaterales, que está en amarillo, me parece. Sí, el Fondo Monetario, la CAF, el BID, el Banco Mundial. Lo azul son los bonos globales. Y fíjense que es más pequeño el monto, ¿no?, que los multilaterales. Es más pequeño hasta el año 2031 que empieza a bajar multilaterales y sube más los bonos globales. Pero para que ustedes sepan de la profundidad del análisis que no mucha gente hace y que debería hacer, seguro que ya ha hecho el Ministerio de Finanzas, ¿no? Porque esto es del Ministerio de Finanzas, esta información, seguro que el ministro ya tiene estos datos. Dice ahí que los bonos globales empiezan a pagarse fuertemente otra vez desde el 2025, como verán ahí en el gráfico. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este gobierno debe de hacer también su flujo de caja para que pueda cubrir y cancelar las deudas hasta el 2024, el próximo año, para no quedar mal, porque si usted queda mal con un banquero, ¿qué pasa? No le da pues crédito, no le da chance ni de refinanciar nada, ¿no, verdad? En esta última ocasión tuvimos la suerte de que nos refinanciaron al 5% en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí está una figura de lo que el gran tesorero decía, chuzo, del 2025 al 2031 estoy como complicado. Pero da la casualidad que menos deuda tengo por ahora con los bonos globales. Y todos nos enfocamos en los bonos globales, es el riesgo país, porque el JP Morgan, bonos globales. Ya, pues busquemos un mecanismo de que se puedan, con 5.000 millones, comprar 15.000 millones de bonos globales. Porque los precios hoy en día están... Esto es una buena investigación. Los precios hoy en día están aquí. No sé si pueden pasar. Sí, ya lo van a proyectar. Los precios están ahí. Tú lo ves ahí. Dice que está ahí, Eduardo. Ese. Dice que está ahí. No, el siguiente. Es el siguiente. Prices dice. Dele el siguiente. Otro más. Otro más. Otro más. Ahí. Los precios. No, se fue. Ahí. Los precios a junio 5, a diciembre, perdón, 5 del 2023, la mayoría están ahí, son 32, 48. Los precios de los bonos están sobre el valor de $100. Entonces, el bono, por ejemplo, el de abajo, 1.9 billones al 5% de cupón, está en 46, ¿ya? Entonces quiere decir que usted lo puede comprar con descuento, ¿ya? En la siguiente página, unas dos más interesantes, una clase pequeña de bolsa de valores, ¿no? Las siguientes páginas. La siguiente. Ahí, si se puede ver, están los precios de estos días de los bonos. Hay gente, en la última columna dice ask, hay gente que pide, yo quiero vender, dice al 32%, al $32, perdón, a 46, etcétera. Y hay otros que dicen en la columna bid,
¿Dónde está esa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima columna, BIT. Esos son los que ofrecen comprar. O sea, la mayoría pagan menos. Si ven que en la última dice 36, en la primera línea dice, la última columna dice 36, pero ese bono lo están pagando en 21. ¿Ya? Entonces, ¿Pero son ecuatorianos? claro, yo he hecho el análisis de la deuda externa ecuatoriana. ¿Ya? O sea, digo, son ecuatorianos los que interesados. Ah, no, son gente de todo lado. Porque veo ahí al lado ese, Ecuador. Bueno, porque es el bono ecuatoriano, Okay. no es si fuera, qué sé yo, mi invento de Guatemala sería GU, no lo sé. Okay. Pero porque solo saqué información de los bonos con contactos que tengo en la bolsa de valores de los bonos ecuatorianos, tengo toda la información. Entonces, volviendo al tema del flujo, ustedes verán, perdón, regresando, acá. Ahí están inclusive en la web del Ministerio de Finanzas. Dale para atrás. Regrésate atrás, por favor. ¿Quiénes son los tenedores de los bonos? La siguiente. Ahí, no. No. Ahí, no, la otra. Ahí. Ahí están quiénes son los tenedores de los bonos. Ustedes ven ahí, está Banks, dice bancos, Credit Suisse, Deutsche Bank. Bilaterales son gobiernos normalmente. Y las organizaciones internacionales abajo, BITCAF, son las que más plata nos han dado. Entonces, en teoría, ustedes que han sido empresarios, si yo tengo a alguien que tiene más importancia en mi estructura de acreedores, ¿con quién converso? Con esos, con los multilaterales. Y a los que me molestan, entre comillas, porque me dan una calificación de riesgo país altísima, a ver, vengan acá, vamos a hacer esto. O les doy un bono cupón cero. ¿Qué significa un bono cupón cero? Eso significa que nos dan plata, pero a 10, 20, 15 años hay que conseguir, ¿ya? Y no pagas intereses, no hay flujo, o sea, solo se computa el interés hasta el final del periodo, y eso le das al acreedor. Tome, acreedor, ya hay bonos cupón cero en los papeles que les mostré. Entonces, tome, señor, no me moleste más, ese es su pago. Claro, eso no es así de fácil, porque claro, pero hay que intentar al negociar. Claro. Hay que intentar una manera de que no hayan estos pagos tan grandes como vieron puedes poner ese cuadro que dice rojo hasta arriba, en los próximos años, porque ese dinero se puede utilizar para pagar al IES, para pagar la salud, educación y el desarrollo del país. Si alargamos esa curva hacia la derecha, ¿ya? Y resolvemos la situación con los señores de los tenedores de bonos globales, que solo, digo, es 15.500 millones versus 25.000 que son los multilaterales, ¿eh? Puede haber una salida. Por eso le digo... Pero ¿es salida o respiro económico? Salida, porque tiene que ser una solución definitiva para que, si gana el presidente Noboa en las próximas elecciones, como esperamos, ¿no, verdad?, tenga pues un respiro para un crecimiento del Ecuador en el 5%, y no estemos solos preocupados de pagar la deuda externa o que el riesgo país suba. El riesgo país significa que nadie viene al Ecuador porque hay riesgo país, pues. Pero si lo bajamos, la gente va a valorar sus proyectos mejor en el Ecuador, porque riesgo país Uruguay, menos de 100 puntos. Ecuador, 2054, ya estamos cerca de Bolivia. ¿Cómo? Pues entonces, si yo comparo, soy inversionista, digo, me voy a Perú, me voy a Uruguay, me voy a Colombia, ¿no, verdad? Entonces el riesgo país tiene que bajarse. Ahora, ¿todo esto qué requiere, Eduardo? Decisión, liderazgo, planificación y un buen tesorero. Que no necesariamente signifique ver el tema de si tengo o no tengo plata en caja, por así decirlo. Hay que saber negociar. A ver, no quiero tirarme flores, pero ¿cuántas compañías he manejado? Una de esas, la terminal terrestre, que estaba más quebrada que el quebrado. Tenía plata. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Un buen tesorero lo hace.
refinancia las de corto plazo, les dice, les pago acá después de unos meses, unos años, refinancio la deuda de corto plazo a largo plazo, consigo fondos de donde sea, incremento los ingresos. Ese es otro capítulo de otra reunión aquí, porque ¿cómo va a incrementar los ingresos? Con el gas natural, pues porque va a bajar los subsidios. Se quieren enfocar los ortodoxos que hay aquí, que son graduados de Harvard y de... yo también soy graduado de una buena universidad, pero no lo digo. Estos de aquí, estos señores economistas que han manejado la economía 30 años en este país, todos así de Harvard, estas universidades SASAS, ¿no? Princeton, lo mismo, sube impuestos, sube impuestos hasta... No se puede, señor. O sea, son ortodoxos porque normalmente su carrera está basada en irse a trabajar en el Banco Mundial y en el BID. ¿Dónde está el ex ministro de Finanzas trabajando? Un chico flaco, ¿cómo se llama? Joven. ¿Dónde está trabajando? En el BID. Es decir, ¿ya? Hacen su carrera para satisfacer al Fondo Monetario, hacen subidas de impuestos, afectan al bolsillo de la mayoría de ecuatorianos, no estimulan la demanda agregada cuando lo que hay que hacer es bajar impuestos. 15% impuesto a la renta flat a todas las empresas y va a ver usted cómo no evaden y cómo todo el mundo paga. Aquí es lo contrario. Aquí es lo contrario, porque tenemos todo el mundo quiere todos evadir. estos economistas, ¿no verdad?, que solo están pensando en irse a trabajar. Bueno, estoy exagerando. Habrá unos, que son más administran para ese objetivo. Se administran para irse a trabajar en estos organismos multilaterales y ya ven por qué. Porque nos dan un montón de plata. Entonces, todas estas cosas tienen que romper este gobierno, decir, a ver, yo tengo mi personalidad y a mí me respetan y yo no tengo que subir impuestos si no quiero. Tengo al revés que bajarlos, pero sí tiene que el gobierno decir, ok, voy a bajar el gasto con Petroecuador, voy a bajar el subsidio. ¿Cómo bajo el subsidio? Ya lo explicamos 2 años con Raúl Ortiz. Y se hagan la licitación del gas natural y en vez de comprar carísimo el diésel y solo enriquecer a los importadores de diésel, produzcan gas natural que vale la mitad o la tercera parte del diésel y que las termoeléctricas reciban ese gas natural a huevo, precio de huevo, y produzcan luz. Claro. Que no nos diga la ministra, no habrá luz, no se preocupe, hasta febrero no habrá luz. Díganos cómo va a ser para que haya luz. ¿Cómo lo resuelve? Buenos días. Sí, pues con lo que estoy diciendo, rehabiliten las termoeléctricas con gas natural y no con diésel. Pero mientras no se pueda explorar más diésel, con diésel y no nos tengan a oscuras, que eso está afectando durísimo la productividad del Ecuador. Tocayo, buenos días, y a toda la audiencia, Javier, querido, Pablito, buenos días. Como les dije, iba a llegar un par de días, andado con una complicación, pero ya aquí estoy más que sea un momento para saludarte. Se perdió el gráfico, oiga. Se perdió el gráfico. Gráfico espectacular. Aquí, mira, Sí. ahí. Lo estoy viendo. La deuda externa, cómo se agrupa entre el 2025 y el 2032. Tengo una pregunta económica para ti, Eduardo. La inflación del país es negativa. Así dicen. Sí. Porque yo voy a comer y cada vez pago más. Pero es verdad. Y todos, vamos al mercado o al supermercado, lo que dicen es verdad. La educación vale más. Todos por lo. Mi pregunta es, si la inflación es negativa, ¿por qué los precios son más altos, están más altos? ¿Por qué cuestan más las cosas? Pues son maneras de medir la inflación que la cambió, me parece que el gobierno del señor Correa, por un lado. No te podría decir exactamente cómo la están midiendo, pero lo que sí pasa es que este es un país caro. Si nosotros vamos y a veces viajamos, vemos, estuve en Argentina, por ejemplo, ese es un país más barato, obviamente, con todos los problemas que tiene. O si vamos a Estados Unidos, a veces el nivel de gasto que uno tiene allá es menor que el de Ecuador. Entonces, la explicación ahí es que muchos no transables, que son los servicios internos en el país, son caros en este país. Educación, salud, si tú vas a un médico, ¿cuánto te cobran? Si no fuera por Mediquén, Sí, ¿no? señor. Estaríamos. Mediquén es el éxito. Mediquén es el éxito. Sí. El éxito. No porque de soy 120 presidente a ahí, 170. No, es la verdad. Es la verdad. pero Mediquén va bien y va bien en el mercado.
Entonces, si no fuera por estos seguros, la salud, Dios mío, no te podrías atender. Una vesícula vale 5.000 y si vas al seguro no te atienden. Entonces, es un tema de que, como decía hace un momento y te lo perdiste, si los flujos los arreglamos, va a haber plata para la seguridad social, para la educación, la salud, para ser redundante, y para el crecimiento económico. Pero no podemos seguir teniendo un Petroecuador como está, o un CENEL como está. Tiene que haber una reestructuración. Ahí sí saco la sierra de Milei, ¿no? A ver. Sí. Esto tiene que rebajarse, señores, porque inclusive han habido pipones en todas las industrias, en todo el gobierno, de los gobiernos pasados, en donde se duplican los puestos y hacen lo mismo por temas políticos, los contratan por temas políticos. Entonces, eso tiene que acabarse. Eso no es cuestión de un decreto y decir, como dijo un presidente, expresidente, decreto de la anticorrupción. Ya, sí. ¿Y qué voy a hacer? Si ahí los dejo y solo dejo el decreto. Y no los meto presos a los corruptos de las instituciones públicas. Me pasó a mí, pues, en la CFE. Claro. ¿No, verdad? Ahí claro, tú sí. sabes de eso. Lo sé perfectamente. Y logramos controlar eso bastante bien. Ok. Una final. Leíamos ayer con Javier Segarra, con Bolo, con Jaime, estaba Andrea González ayer también. Al final el tema del riesgo país. Sí, ya lo hablamos un poco. Lo hablaste, no, pero yo solo te voy a más allá de eso. ¿Realmente esto lo afecta al Ecuador? Claro. A ver, para renegociar deuda externa, no tanto porque igual hemos renegociado con el 5% de cupón. ¿Sí? Un bono tiene un cupón, pero el yield, el rendimiento es mayor porque el precio es bajo de los bonos ecuatorianos. Ya quedamos con Javier en comprar unos 5.000 millones y ayudamos al país en 15.000 millones. Que no oigan los que están detenidos y nos ayuden así. Entonces, el tema aquí es, claro que es importante, porque la gente, los inversionistas, te comparan pues para venir. Acuérdate que cuando tú haces una evaluación financiera, ¿qué pones? Una tasa de descuento se llama. Claro. Si la tasa de descuento es mayor, ¿ya? Como es en el Ecuador, todos tus flujos son menores, o sea, tu valor presente de tu futura inversión va a ser menor que si voy a Perú, o que si voy a Uruguay, o que si voy a Colombia. Entonces eso no puede ser que sigamos teniendo sobre 2.000 puntos de riesgo país. Tenemos que tener sobre menos de los 1.000 puntos para empezar como objetivo en los próximos 12 a 24 meses y llegar a menos de 500 puntos en los próximos 4 o 5 años. Perfecto. Jaime Velázquez, buenos días. Siga usted. Gracias, mi querido Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Salgado? Un placer tenerte por acá en 99. La verdad es que escuchándote es bastante técnica la materia, bastante complicada de entenderla desde el punto de vista de que no muchos manejan los números, pero digamos que en términos globales lo que se necesita es decisión. Y la pregunta es, dime. ¿Me vas a decir algo? No, adelante. No. Y la pregunta es, ¿crees que este gobierno, con el actual ministro de Finanzas, tienen esa decisión o no? Para hacer justamente lo que tú estás viendo, porque una vez más se habla de impuestos por los gurús de siempre, ¿no? Que hay que incrementar los ingresos, que hay que bajar los subsidios y hay que de alguna manera sacarle plata al bolsillo del ecuatoriano. Entonces, la pregunta es, ¿tú ves que en este gobierno se puede hacer, o al menos en este año 5 meses, se puede hacer algo que permita por lo menos equilibrar la caja fiscal y de alguna manera sobrevivir? Porque los gastos están ahí. Por supuesto. La ley es buena, la que están revisando en el Congreso, pero es un buen... Sí, hablamos de una persona que está en cuidados intensivos o cuidados intermedios, simplemente son paliativos ahí. Esta ley es un gran parche que le han hecho y necesitamos es un torniquete y necesitamos entrar a bajar el gasto público, no necesariamente con menos empleados públicos, que sí hay que hacerlo,
porque hay redundancia en muchas instituciones, pero fusionando algunas instituciones, eliminándolas como ya el presidente bien lo ha determinado en el caso de EMCO, pero hay que hacer los estudios y decir, a ver, esta empresa necesita tantas personas y necesita más inteligencia artificial y tecnología para funcionar, como funciona el gobierno de este país, Eslovenia me parece, que es súper digital y todas las empresas se están encaminando hacia la era digital. Entonces, también en el Ecuador, ahora que tenemos un presidente millennial, entiendo que es, y súper joven, tenemos que entrar en esta era. Yo no solo crearía zonas francas, sino crearía zonas de inteligencia artificial. Lo dije en un artículo, en donde cualquier edificio, por ejemplo, si queremos aquí y vamos a meter inteligencia artificial y ser súper tecnológicos, deberíamos tener ventajas al hacer eso, sin despedir gente, sino simplemente haciendo mejor nuestro negocio. Y no necesitas tremendas inversiones en zonas francas, sino que se designen zonas urbanas o el centro de Guayaquil para que se rehabilite como zonas de inteligencia artificial que tengan ventajas, menos impuestos prediales o menos impuesto a la renta. Entonces sí se puede y no es tan técnico lo que estoy diciendo, es si la tasa de interés es súper alta, el valor de cualquier cosa es bajo y eso es eso es riesgo país. Las tasas de descuento de los bonos globales súper altos. Y esos bonos globales ni siquiera son el gran peso de la deuda externa, porque el gran peso está en los multilaterales. Entonces ya, pues voy a negociar con los... no me quiero burlar, por favor, pero voy a negociar con los más chiquitos, que son los bonos globales. Pero dirán que este man sí que está radical, ¿quién le va a parar bola? Sí, pues párennos bola, pues porque somos alguien importante en el mundo donde está viniendo el narcotráfico a molestar. Entonces tenemos que, para que la gente no se haga narcotraficante o dealer, tenemos que dar trabajo, pues, y para dar trabajo tenemos que bajar el riesgo país, entre otras cosas. ¿Sí o no, correcto, Javier? Correcto, Eduardo, correcto. Y la verdad es que sí, así es como lo presentan. Sin embargo, no sé si es que este gobierno va a alcanzar. O sea, la verdad es que no lo sé. He visto que hay algunos temas que ha tratado el presidente que lo ha hecho eficientemente. Reducir el gasto público es una de las maneras. Pero te voy a dar un caso, el caso donde tú lo conoces, la CFN fusionar con Ban Ecuador. Eso quedó en stand-by. Eso no, y según las palabras del expresidente de la CFN, decía que eso no se iba a dar porque tenía que estar en un momento mejor las dos organizaciones. O sea, yo no entiendo realmente por qué es que no se toman decisiones tajantes en bajar el gasto público, porque efectivamente ahí es donde tienes que manejar, no puedes subir ingresos de esa manera, porque lo que tú presentabas son ingresos a futuro, pero en este momento tienes que bajar de inmediato justamente el gasto público. No sé qué piensas al respecto. Porque no hay liderazgo, entonces la CFN y el Banco Ecuador tienen que eliminarse, hacer el banco bueno, sacas todos los activos malos y los pones en una compañía de cobranza, haces el banco bueno y haces lo que nunca hizo el presidente Lazo, fusionar o eliminarlas o hacer un banco nuevo, bueno, de desarrollo, como es Bancoldex, con tecnología, con ayuda, banca de primer piso y segundo piso. Ahora se dedican a dar préstamos de segundo piso y los bancos ni los dan, porque la tasa de interés es tan alta que consiguen para los préstamos de segundo piso que ni los dan. Ya te apuesto, no lo he visto, pero te apuesto como que me llamo Eduardo Salgado, que no están dando agresivamente, pero sí están contratando en la CFN con los costos que eso implica, porque cuando te dan dinero, si no los desembolsas no le importa al banco, igual te cobra, como lo vimos cuando trabajamos contigo en la CFN. Entonces, esto Eduardo tiene que cambiar y la banca de desarrollo tiene que ser de desarrollo, y el presidente es bien inteligente, él me parece que está jugando ajedrez o está como un Lego, armando un Lego, y él está yendo poco a poco diciendo aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Esa es la esperanza que tengo con el presidente Noboa, que lo veo como estratega y creo que él va en su tiempo a hacer las cosas que tiene que hacer el país, para el país. Sí. Eduardo, para pagar justamente los sueldos y salarios se prestó plata en la CFN. ¿Cómo ves tú el tema? Es la última pregunta, la verdad. No, lo veo mal porque la CFN no es pues para darle fondeo
ni el Seguro Social, ni la CFN, ni nadie. El buen tesorero tiene que ver que sus ingresos no dependan de instituciones externas, sino de sus propios fondos, que son sus impuestos, etcétera, ¿no? Entonces no lo veo por ahí. Nosotros cuando yo estuve ahí, habíamos aprobado algunas compras de bonos de deuda de deuda interna para el Estado, pero nunca con esta con esta rapidez, porque le faltaba plata a la caja fiscal. O sea, esto fue algo imprevisto. Siempre se habían hecho con organización, con planificación. Correcto, Eduardo. Queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo. Esperamos verte nuevamente aquí en I99. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Con esto nos vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. Enrique. 9 de la mañana con 22 minutos. Así es, Jaime. Gracias a Eduardo Salgado. Nosotros hacemos